espíritu. La sesión de esta mañana se intitula Sentido del espacio. Y ahora les voy a presentar a Philip Freeland, pero antes de hacerlo me gustaría contarles algo acerca de ello y antes de que empiece. Es un placer para mí poder presentarles a Phil. Lo conocí por primera vez hace unos cuantos años en Washington, cuando éramos jueces de los premios de diseño de una competencia de la Sociedad de Diseño Gráfico Experimental. Realmente me impresionó muchísimo el conocimiento que tiene, su abordaje tan integral. Él es conocido por su diseño creativo y por su colaboración creativa. Es director de Perkinson Will de Estados Unidos, donde practica la arquitectura que incluye a la comunidad y mejora las oportunidades de interacción y aprendizaje. Los logros de Philip incluyen proyectos académicos, culturales y sociales para algunas de las instituciones culturales más respetadas de Estados Unidos. Estuvo a cargo del equipo del Museo de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en Washington. Fue el arquitecto de diseño del Centro Nacional de Derechos Civiles y Sociales de Atlanta. También trabajó en el Museo de la Diáspora Africana en San Francisco, el Parque de Emancipación en Houston. Phil es presidente, trabajó para el presidente Obama, trabajó en la Comisión de Bellas Artes y recibió el premio Thomas Jefferson a la arquitectura pública. Pero antes de darle la palabra a Phil, también quisiera darle la bienvenida a Nina, que es la maravillosa esposa de Phil, una música y cantante de jazz increíble, con lo cual ayer a la noche realmente lo opacó muchísimo en la Embajada de los Estados Unidos cuando Nina cantó en esa recepción. Realmente fue una experiencia increíble y marcó el tono para esta cumbre de esta semana en Buenos Aires, con lo cual quiero agradecerle a Nina por haber cantado allí. Sin más, le voy a dar la palabra a Phil. Muchísimas gracias. Se podrán imaginar que no es la primera vez que cantamos juntos y que en realidad me supera por mucho. Me complace que así sea. Es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y cuando yo pensaba en el tema de la conferencia, me parecía que debía ser la colaboración entre la arquitectura y el diseño de exhibiciones, los curadores, los administradores, los alumnos. Allí es donde radica la clave de tratar de conectar los mensajes para poder transmitir la historia que queremos transmitir a través de la experiencia del público. Voy a contarles acerca de 4 proyectos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y quisiera contarles un poco acerca de las influencias y cómo han marcado no solo la arquitectura, sino también cómo han logrado combinar el diseño del edificio con la experiencia del público y con el diseño de exhibiciones, que en mi opinión es crítico. En tal sentido, cuando hablamos de infiltrarnos en el tejido urbano, en la trama urbana, todos estos proyectos forman parte del entorno. El contexto en el cual se encuentran ubicadas nuestras instituciones es esencial. Nosotros no estamos en islas. Debemos considerar a nuestros vecinos, a las comunidades que nos rodean y a todos los aportes que necesitamos para poder contribuir estas instituciones. El primer proyecto en el que trabajamos es el Museo de la Diáspora Africana en San Francisco, y esta es la sesión, un área de San Francisco donde recordarán a aquellos de ustedes que conocen la ciudad que esta era un área muy relegada, un lugar donde a uno le recomendaban que no fuera por la noche, era peligroso, pero la ciudad de San Francisco decidió hacer una inversión en esta zona para transformarla en un destino cultural. Por eso vemos que acá tenemos el Centro de las Artes Escénicas, el Centro de Convenciones y los Jardines de Hierbabuena, y se ha transformado realmente en un imán para el turismo y un modelo para la transformación urbana utilizando a las artes en el centro de una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Esta flecha nos muestra uno de los desarrollos que tenemos aquí. Es la torre de St. Regis, que es un condominio y hotel de 5 estrellas, y parte del diseño
incluyó un componente cultural. Nos contrataron a nosotros para intentar determinar qué era lo más adecuado para ese espacio de 20.000 pies cuadrados, un área bastante pequeña comparada con el resto del edificio, pero sin embargo un lugar pero muy importante en la esquina de Fair y Mission. Tenemos este condominio y el hotel arriba, pero aquí sobre la calle Mission logramos armar nuestra propia identidad como Museo de la Diáspora Africana. Y una de las formas en que lo hicimos fue intentar distinguir nuestra entrada de todos los demás portales, de todas las demás puertas que tenemos a la calle, durante la misma calle, que tenemos oficinas, negocios, etcétera. Queríamos tener algo especial y por eso generamos una intervención que nos preanuncia que dentro de ese lugar está sucediendo algo maravilloso. Buscamos distintas maneras de poder incorporar la arquitectura dentro de las exhibiciones y el rostro de este niño, trabajando con Sasha Precia, un diseñador gráfico en colaboración, decidimos que queríamos que se viera desde la distancia, pero a medida que nos acercamos vemos todas las imágenes que empiezan a contar la historia de la diáspora africana. La idea era poder salir a la calle. Estamos como en el borde de la trama urbana y queríamos una imagen que realmente nos permitiera salir a la calle y que de alguna manera le despertara curiosidad a la gente y que viera algo que era completamente distinto de un hotel o un edificio de oficinas para poder alentarlos. Y pusimos las luces de manera tal que inviten a la gente a entrar y el edificio nos cuenta un poco la historia de la diáspora africana antes de entrar acá. Acá tenemos un techo naranja que penetra esta fachada de vidrio y genera como una caja de joyas, e incluso el logo también está hecho para contar la historia, está hecho con puntos de luz, porque nosotros sabemos que la historia de la humanidad comenzó en algún lugar cerca de Etiopía, donde los primeros humanos empezaron a vivir sus vidas, y eso es parte de nuestra historia también. Cuando nosotros vamos caminando por la calle, sabemos que no hay muchísimo para ver y en cuanto al paisaje urbano, pero desde allí mismo empezamos a contar la historia. Aquí tenemos texto, palabras en el vidrio y que definen la palabra diáspora. Cuando van caminando van a ver esta intervención, ven este toldo naranja también que nos empieza a contar la historia incluso antes de ingresar al edificio. Al subir la escalera se utiliza no únicamente para poder moverlos verticalmente desde el punto A hasta el punto B, sino para que esa experiencia pase a formar parte de esta historia de la diáspora africana. Y por eso vemos todas las imágenes en la escalera. También tenemos sonido que va subiendo. Tenemos una pieza auditoria que combina música con algunas palabras. Y mientras ustedes se trasladan de un piso al otro, esto también forma parte de la experiencia. En Charlotte, Carolina del Norte, en el Centro de Cultura y Arte Afroamericano, esto también forma parte de esta ciudad y es el centro bancario de esa ciudad de los Estados Unidos. Como les digo, tenemos muchos bancos que tienen su casa central aquí. Una de las cosas que nos enteramos en nuestra investigación e interactuando con el público es que hace unos cuantos años esta área de la ciudad que tenemos marcada en verde en el mapa era el barrio durante los días de la segregación, donde estaba apartada la comunidad africana y donde estaba aislada de alguna manera. La segregación los había forzado a refugiarse allí, pero de alguna manera era una fuente de orgullo para ellos también estar en ese lugar. Con el tiempo hubo una renovación urbana y nosotros sabemos esta historia porque se ha dado en muchos lugares en los Estados Unidos, donde esas comunidades de alguna forma se fueron erosionadas y fueron desmanteladas en pro de esta renovación urbana. Pero lo positivo de ello fue que se puso fin a la segregación y desapareció esta necesidad de tener comunidades separadas. Pero estos dos factores llevaron a esta noción de que la comunidad merecía ser rememorada de alguna manera, porque había constituido un lugar tan vibrante y tan activo, de modo que en ese lugar de Charlotte se empezó a desarrollar un distrito cultural. Acá vemos el Museo Mario Volta, un teatro,
otros museos, con lo cual se transformó en un distrito cultural que empezó a surgir en esta área e incluso en el Museo NASCAR, que también estaba cerca. Y tuvimos que convencer a nuestros clientes de que era un lugar muy importante, a pesar de que los parámetros realmente eran todo un desafío. Teníamos 50.000 pies por 400, pero para nosotros el lugar era muy importante. Era tan importante que estábamos dispuestos a trabajar con esas proporciones tan extrañas. Y en algunos casos las limitaciones y las restricciones que nos plantea un problema genera una solución aún más mágica y más creativa. De modo que tuvimos que plantearnos cómo podíamos utilizar este edificio que teníamos aquí. El motivo por el cual ese lugar es tan angosto y tan largo es que es una rampa de acceso para un estacionamiento, para una megaestructura que está del otro lado de la calle. Un desarrollo que tiene oficinas, un edificio de casas y 10 niveles de estacionamiento debajo del nivel del piso. Por eso debemos recordar que entre las ideas que pudiéramos tener, debíamos preservar la rampa porque era necesaria. Volvamos a la historia por un momento. Yo les mencioné en la segregación del sur y hasta los 50 aproximadamente había una comunidad negra muy pujante con sus propias instituciones, sus propios hospitales, sus propios teatros, y era una comunidad muy orgullosa, muy pujante, que fue desapareciendo, como les contaba, y nosotros queríamos encontrar la manera, de alguna manera, poder honrar esa historia. En nuestra investigación, cuando hablamos con la comunidad y logramos que participara, descubrimos esta escuela que la llamaban de la escalera Jacob, porque en las épocas de graduación los alumnos y los profesores salían y se sacaban las fotografías aquí. Y por eso esta noción de la escalera de Jacob es una referencia bíblica, la escalera de Jacob, pero de alguna manera también representaba cómo la escuela contribuía al progreso de los Estados Unidos. Nos pareció que era un gesto muy importante, que era una muy buena forma de rendirle tributo a través de una nueva estructura. De modo que esa forma de la escalera de Jacob era algo que nosotros queríamos reflejar en nuestro edificio. También analizamos los distintos patrones de las colchas y las mantas de África Occidental y nos empezamos a dar idea de cómo podíamos armar la fachada del edificio. Y esta idea en el edificio era tener, obviamente, la escalera que les contaba fue por encima de las rampas, pero también estos patrones y estos puntos de costura de la fachada para poder utilizar este patrón como motor inspirador del diseño externo. Y esta noción de tener las mantas, de hacer algo de la nada, de tomar este sitio que había quedado abandonado. Y realmente era muy difícil hacer algo hermoso con todos estos pedazos y trozos que habían quedado. Este lugar que había sido abandonado se transformó en un anuncio realmente y una cartelera que de alguna manera le da la bienvenida a la gente a ese distrito cultural del que les contaba, a los museos, etcétera. Por ello tomamos lo que era este lugar abandonado y lo transformamos en una característica distintiva de la ciudad de Charlotte. Y acá vemos cómo la fachada adquirió esta identidad de los patrones de las mantas y las costuras. Y tenemos todas las escaleras y cuando nosotros llegamos al lobby, que está por encima del nivel de la calle, seguimos teniendo esas rampas que llevan al estacionamiento subterráneo. Acá ven la entrada al estacionamiento subterráneo, la rampa, y tenemos nuestra escalera tal como la queríamos y tenemos esta fachada que hace referencia a nuestras mantas. Aquí vemos el desarrollo, entonces nos encargaron también una pieza de arte enfrente de esta entrada de camiones y los autos entran por aquí. Entonces pudimos trabajar y darle la vuelta a estas limitaciones en esta instalación y ha tenido mucho éxito, no solamente con respecto a los programas,
y las exhibiciones que se presentan ahí, sino también ha producido o generado muchísimos ingresos con otros eventos y otro tipo de actividades. En la parte posterior del edificio vamos a tener otro desarrollo en algún momento, pero mientras tanto hicimos esta escultura viva y seguimos con el motivo de las costuras, con esta escultura viva en la parte posterior. Y cuando ingresamos en el edificio, con la escalera vemos en la parte superior y la entrada a las galerías que están justo en el lobby. No necesitamos ningún tipo de señalización porque tenemos interacción ahí. Esta es la parte superior del edificio donde tenemos estas oportunidades de alquiler que tienen una vista a la ciudad. Cuando estamos dentro de las galerías, uno nunca se daría cuenta que está en un edificio muy angosto, ¿no? Porque la proporción de estos espacios es muy apropiada para las exposiciones de arte o para las muestras temporarias. En Atlanta, Georgia, ganamos una competencia de diseño internacional para el Centro Nacional de Derechos Humanos y empezamos con la investigación y empezamos a comprometer a la comunidad para ver cómo podríamos darle sentido a la arquitectura para que el edificio y el concepto no sea solamente un lugar para exposiciones, sino que el diseño y la arquitectura contribuyeran al diseño y al mensaje de esa institución. Entonces, fuimos viendo durante los años de esta forma de tratar de abrazar. Acá está el Dr. King. Y en la actualidad, este es un ícono que hace referencia a reunir, congregar a las personas de distintas etnias, con distintas edades, historias, diversidad, que se reúnen y abrazándose de esta manera son más fuertes que como personas. Entonces estábamos buscando una forma de plasmar esa idea en la arquitectura. Y también considerábamos que los espacios alrededor del edificio, por ejemplo, la Plaza Tiananmen, todo el monumento de Washington, bueno, son ejemplos de espacios cívicos donde la gente se reúne por una causa en común. Así que esta era otra noción que teníamos en cuenta para el desarrollo de este centro, ¿no? Y todas las acciones en torno de este edificio y utilizarlo justamente para esos propósitos. Y si ven este lugar, tenemos vecindarios, el Acuario Georgia de este lado, el Coca-Cola Museum de este lado, el Museo de Coca-Cola de este lado, y aquí hay una topografía interesante de 25 pies de altura. Es un centro de diseño, entonces pensábamos en dos entradas y también el área alrededor del edificio para generar todo ese tipo de acciones que les había mencionado. El proceso es muy colaborativo, nos gusta utilizar modelos, como les mencioné, involucrar a la comunidad que nos den sus aportes, su feedback. Este es el edificio tal como se ve hoy, y esta es el sur, la entrada sur o la fachada sur, para tener en cuenta toda la luz. Y en la plaza también se puede ver algunas de las exposiciones a través de las ventanas, como también lo hicimos en San Francisco. Utilizamos el edificio para anunciar, no solamente atravesamos el umbral, sino que queremos atraer a los visitantes potenciales a medida que se acercan al edificio. La idea de estos brazos o manos entrelazadas, vemos está plasmada en estas dos paredes laterales. Es una referencia a esos brazos del pasado. Y al recorrer el edificio desde la plaza superior al inferior, vemos este territorio con terrazas, con forma de escaleras, y hay distintos tipos de programas que se pueden llevar o reuniones en la parte exterior y experimentar en esta fachada. Es una sutil referencia a la diversidad, como les dije, con distintos tonos de marrón que aluden de alguna manera a la naturaleza diversa de la humanidad.
En la plaza inferior tenemos un trabajo de arte, una escultura encargada, Walter Fisher, donde hay agua que cae a lo largo de palabras y citas de Martin Luther King. Así que se pueden leer mientras que el agua corre y circula, trabajando con artistas para incorporar la misma geometría y la referencia al edificio. Esta es en la plaza inferior. Y aquí, como mencioné, algunas de las exhibiciones son trasladadas hacia adelante y trabajan en estrecha colaboración con otros diseñadores de exposiciones. Y esto lo alentamos mucho. A veces hacen referencia a la arquitectura y después los diseñadores de exhibiciones que son contratados después, pero nosotros queremos aportar ese diseño en las primeras entradas para que las exposiciones estén integradas al edificio de una manera muy contundente. Aquí vemos el espacio, el diseño de las ventanas que se refleja el interior, la luz natural que es muy importante a medida que atravesamos las distintas exposiciones que son fundamentalmente impulsada por la tecnología. La luz natural puede ser un disuasivo para contar esa historia, ¿no? Pero cuando salimos vemos este momento que nos muestra el paisaje para poder reingresar después. Así que la exposición sobre derechos cívicos está en el piso medio y los derechos humanos en el piso superior. Así que es un momento para refrescarse y después mirar la ciudad y después volver a las exposiciones. Y aquí estamos utilizando las escaleras, no solamente para conectar dos pisos diferentes, sino para ser parte de esa experiencia, convirtiendo esto en un momento maravilloso y que sea parte también de la arquitectura. Este es el nivel inferior y se puede observar una obra encargada y otras imágenes visuales. No solamente forman parte de la exposición, sino que también están presentes en todos los espacios públicos. En el nivel inferior también hay un lugar donde están los documentos de Martin Luther King. Hay muchos objetos, no solamente documentos escritos, sino también memorabilia de Martin Luther King y que van rotando en este espacio íntimo con citas que están grabadas en las paredes de madera para simular un espacio que no forma parte del centro, sino que es referencia a sus días de predicador. Acá tenemos la tecnología presente con las pantallas que van cambiando y que también interactúan con el público. Y aquí trabajamos muy estrechamente con el diseñador de las exposiciones para que la arquitectura y las exposiciones estén totalmente integradas. Aquí una vista nocturna, vemos la escalera que nos lleva a la plaza superior en la parte exterior. Y voy a dedicar los últimos minutos a hablar del museo que está en el Mall de Washington, D.C., que es el monumento a la historia afroamericana, que es uno de los monumentos más importantes del país y del mundo. Acá está la esquina de la avenida Constitution y de las calles 50 y 53, como sombra del monumento de Washington. Esto fue un concurso internacional también. El equipo de Freeland National Band trabajó en colaboración. Y otra vez aquí tenemos a los Ralph Abba y su socio que participaron tempranamente en el proceso de diseño. Y cuando pensamos en este lugar, en este espacio, está en proximidades a monumentos muy importantes de la capital, el Capitol Monument. Acá está la Casa Blanca, acá tenemos distintos memorials, el Jefferson Memorial, distintos hitos. Entonces, nuestro lugar es muy importante con vistas a todos estos monumentos. También este lugar es una conjunción, una intersección entre el Mall Nacional, octagonal, un desarrollo en forma de rectángulo dentro del paisaje que se reencuentra con una forma más orgánica
cerca de este monumento de Washington. Entonces, nuestro lugar es un punto de transición entre los dos. Entonces, adoptamos esas formas orgánicas, las seguimos en nuestro edificio. El edificio es cuadrado. Esta es la planta. Y acá vemos los otros museos en el mall y respetamos entonces el plano y su geometría. Podemos ver aquí la transición de los malls, de estos árboles que son muy regulares, paralelos, que nos llevan hacia una forma más orgánica. Y justo estamos en el punto de transición entre estas dos geometrías. Algunos de los motores del diseño, por ejemplo, la historia afroamericana, y queríamos que el edificio fuera, como los otros que le mostré, una expresión de la idea. Voy a ir un poquito más rápido. Que el edificio hablara a la visión, misión de la institución. La celebración, por lo tanto, se convierte en una parte importante del edificio. Hay historias difíciles, sí, por supuesto. No queríamos que el edificio y el museo sea solamente de víctimas y de autores que cometieron crímenes, pero sí que fuera resiliente. El portal, que es típico del sur, que es un paisaje donde el paisaje con esto se fusionan, y esto es un cariótido, es una figura común de África Occidental, de la cultura urbana. La parte superior es una corona, y ese fue el motor del diseño. Estos son algunos de los bosquejos que Delahaye trabajó en colaboración con nosotros, dándole formato a medida que participábamos del concurso. Y el edificio es una corona de 3 niveles, y la materialidad era de bronce, un material que sugiere longevidad, y aquí está el porche, en la parte sur del edificio. Un lugar donde uno puede estar protegido del sol fuerte de Washington, D.C., que es muy caluroso en verano. Aquí se refleja como una pileta, que es un microclima, donde la brisa se puede sentir en la parte, digamos, del porche, recordando, digamos, los porches del sur. Y como el edificio está por debajo, digamos, este es una plaza y es un momento, como les mencioné en otros proyectos, donde uno puede pensar, refrescarse entre las distintas exposiciones que va recorriendo. Este es un piso también por debajo y vemos algunos de los grandes objetos que se presentan ahí. Ahora, el diseño de la corona viene de nuestra investigación de todos los trabajos de hierro que vemos en Savannah y New Orleans, en el sur. Y estos son diseños o patrones de esclavos afroamericanos, otros libres, y es una interpretación moderna de esos diseños. Y vemos las distintas formas. Y también nos permiten regular la luz que ingresa y también privilegiar algunas vistas donde es importante ver hacia afuera y controlar otras vistas, por ejemplo, más densas, con una configuración más densa del mismo diseño. Distintas formas de verlo. Después acá vemos esta otra parte que nos permitió hacer una prueba de toda esta idea. Estas son fotos de la construcción, la escalera principal monumental que conecta estos 3 niveles con el piso inferior. Y aquí vemos cómo la luz filtrada a través de esos diseños de corona dentro de la pared, y es una referencia muy sutil a esos patrones del sur que eran muy bellos de hierro. El edificio se completó, se abrió en septiembre. Es muy difícil conseguir entradas, hay que hacer o pedir los tickets online y hay que esperar, por ejemplo, hasta marzo del año que viene para poder ingresar al edificio. Aquí vemos la corona y algunos momentos del día puede resultar como si fuera incendiada, brillando, mientras que en otros momentos aparece más moderada, y este es un aspecto dinámico.
según la vista durante el día e incluso de estación en estación. Aquí algunas fotos del interior y aquí vemos algunas vistas privilegiadas. Salimos de una exposición y podemos ver, por ejemplo, el monumento de Washington y lo consideramos como una lente porque nos permite ver otros de los monumentos característicos de Washington. Otra referencia sutil es el ángulo de la parte superior del monumento a Washington, que tienen la misma dimensión, pero al revés. Tiene 17.000 pies de altura. Y aquí, dependiendo de la hora del día, vemos las luces del interior muy cuidadosamente diseñadas para transmitir el brillo. Así que con esto, bueno, les agradezco mucho. Gracias.